Buenos días. Hoy son las elecciones en el circuito 7-2 de Los Santos, la tercera oportunidad en que se enfrentan candidatos impugnados e impugnantes. Por otro lado, con un inesperado consenso partidista, la Asamblea eligió esta semana un nuevo contralor, mientras siguen creciendo los escándalos de corrupción. Bienvenidos a Radar. Paso a presentar a los invitados. Nos acompañan José Echevarría, excontralor; Roberto Lombana, expresidente de la Junta Nacional de Escrutinio; Alma Cortés, exministra de Trabajo; Luis Barría, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea; Elías Castillo, diputado PRD y también de la Comisión de Credenciales; y Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista; y como todos los domingos, Jorge Eduardo Ritter, nuestro analista en Radar. Jorge Eduardo, ¿qué le pareció ese inesperado y para algunos sospechoso consenso entre los tres partidos? 60 votos sacó Federico Humbert para la Contraloría. Resulta difícil explicar cómo hasta unos días antes de la elección era una incertidumbre y sin embargo en un abrir y cerrar de ojos todos se pusieron de acuerdo. Esta elección ha sido la más consensuada, porque obtuvo 60 votos el señor Humbert, pero quizás la menos transparente de todas. Cuando digo transparente es que tengo la impresión de que nadie ha dicho la verdad. No se ha dicho qué fue lo que se negoció, cómo se negoció, por qué se pudo llegar a un acuerdo, por qué después que el presidente Martinelli había dicho explícitamente que no votarían por Humbert, toda la bancada de Cambio Democrático votó, por qué después que el PRD había dicho que Bernabé Pérez iba a ser el candidato y que no se bajaría, terminó bajándose, y al final terminamos con el Contralor, que yo creo cuyas credenciales nadie puede cuestionar, pero elegido en un método o con una fórmula que a muy poco satisfizo y que ha dejado una serie de interrogantes de cómo fue que se logró ese acuerdo. Cuando digo poco transparente es que yo creo que debiéramos aprovecharla el día de hoy con los diputados de las distintas bancadas para ver si logramos esclarecer cómo fue que se llegaron a los acuerdos y que al fin alguien nos diga la verdad de todo lo acontecido, porque hasta ahora creo que es imposible concluir que los distintas bancadas tuvieron una súbita iluminación del Espíritu Santo y decidieron todos votar por Humbert. Así es. Lo que se cuestiona es más el cómo que el quién. No se cuestiona tanto el perfil como el método. Señor Miguel Antonio Bernal, incluso se ha dicho que hay algo de inconstitucionalidad, porque la elección del Contralor es una función administrativa de la Asamblea, no del Ejecutivo, y debe ser nombrado en sesiones ordinarias, no en sesiones extraordinarias. Su posición. Bueno, muchas gracias. Mire, dentro de la marea de pseudoconstitucionalismo que nosotros estamos viviendo en este país, afirmar lo que usted acaba de afirmar y que es lo correcto es visto como una especie de herejía, puesto que la Constitución aquí la pisotea cada quien más que otro. Siendo una potestad legislativa absoluta de la Asamblea, yo creo que no debieron proceder a la imposición del Contralor en periodo de sesiones extraordinarias, pero bueno, ya lo hicieron, están muy contentos. Yo considero que esa imposición fue un portazo en el rostro que le dio la partidocracia a la participación ciudadana y una prueba evidente que, contrariamente a lo que dice la propaganda, la Asamblea Nacional no tiene nada de decente, tiene mucho de falta de independencia y no tiene transparencia, porque quedó evidenciado cómo en menos de 24 horas bajaron al que habían subido, llamaron a sesiones ordinarias, una carta unilateral de un presidente de la Asamblea, que debió haber sido en todo caso el Pleno para disimular un poquito la cosa, le dijo a su copartidario, llámanos a extraordinarias por ahí mismo, por favor. Su copartidario obedeció y ayer, sin debate, sin nada, hicieron lo que estaba ya, como que hizo, lo que era crónica de una imposición anunciada. Crónica de un madrugonazo ya después anunciado. del porqué de las bancadas votaron como votaron, no podían votar de otra manera, ninguna de las tres, ¿ve? Porque hoy hemos vuelto a lo que este país debió haber superado hace varias décadas, y es que durante el día, ¿no?, la figura que aquí se decía, durante el día pues hacen como los gallinazos,
se disputa en la morriña y por la noche todos se meten debajo del mismo guarumo y festejaban pues la nueva Contraloría del señor ungido, hoy impuesto de espaldas a la participación ciudadana. Yo creo que la Asamblea, con lo que hizo ayer, ella solita afila el cuchillo para su propio pescuezo y hay que ayudarlos a que terminen su tarea. Me quedo con esas metáforas tan floridas del constitucionalista. Señor Barría, ¿qué tiene que decir? Ha quedado en entredicho el papel de la Asamblea, el papel de la Comisión de Credenciales y también las promesas de separación de poderes. Mira, no, para nada. Yo tengo que discrepar totalmente con el debido respeto, tanto de Miguel Antonio Bernal como del doctor Ritter, y paso a explicar lo siguiente. Nosotros tenemos que de verdad reconocer lo que se está haciendo. Esta es una asamblea diferente y eso lo reconoce la ciudadanía. Aquí en esta asamblea se han hecho cosas que jamás se habían dado, por lo menos desde la época democrática para acá. No quiero entrar en el tema de lo del magistrado, no quiero entrar en el tema de las leyes que se han aprobado, porque creo que eso ya ha sido público y notorio. Ni fue inconsulto, ni fue antidemocrático, al contrario. La elección de este Contralor fue el proceso más democrático para la elección de un Contralor que se ha dado al 90 para acá, y te lo voy a demostrar. Por primera vez se abrió un periodo de postulación como se hizo, 74 personas presentaron documentos. Pueden ir a los anales de la historia de la Asamblea a ver en cuántas otras escogencias de Contralor se ha presentado esa cantidad de postulaciones. Se dio un periodo donde efectivamente se le permitió incluso a quienes antes de que se abriera la postulación oficial por resolución del Pleno de la Asamblea habían hecho públicas sus intenciones, también se les reconoció como participación. La Comisión de Credenciales abrió a la discusión y se analizaron todos y cada una de las hojas de vida, y el día 30 de octubre la Comisión de Credenciales realizó una sesión que fue pública, donde al final se emitió un informe que se remitió al Pleno con la totalidad de los expedientes, donde incluso se indicó quiénes cumplían, quiénes no cumplían. Y ese informe reposaba en el Pleno, donde los diputados pudieron haber postulado a cualquiera de los diputados de los candidatos que estaban ahí. Entonces, democrático ha sido muchísimo más que lo que se ha dado en toda la historia del 90 para acá. 1. 2. El tema de que se haya llegado a un consenso, yo creo que hay que aprender a vivir en democracia, es decir, no podemos criticar lo del pasado y cuando estamos viviendo en democracia indicar que alcanzar consensos es malo. Es primera vez que yo escucho que alcanzar consensos es malo para una democracia. Lo que pasa, aquí, perdone, es que ustedes en campaña hablaban de madrugonazos y esto también fue una elección que muchos han calificado como madrugonazo y la consistencia también es esa, ¿no? No, permíteme por eso, porque han hablado cosas que no son y yo debo aclararlas. Madrugonazo es de 12 y 1 minuto para la madrugada y la Asamblea no ha sesionado a esa hora. No fue madrugonazo porque fue en la noche. Fue en la tarde. No, la Asamblea siempre... Tampoco, fue a las 7 de la noche y para los que no saben y no lo quieren reconocer, la Asamblea siempre sesiona de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esa es la hora de sesión del Pleno. Pero ustedes permítanme terminar porque no se puede dejar esto en esas afirmaciones. Esos consensos son buenos para la democracia. Fue lo mismo que ocurrió con el presidente Valderrama. El presidente Valderrama de la Asamblea contó con el voto favorable de la totalidad de los diputados por primera vez en la historia. El Contralor Humbert contó con el voto de casi la totalidad. Solo la diputada Ana Matilde tomó su decisión y votó por otro candidato. Entonces, eso no es malo y no es antidemocrático. Eso es correcto. Y además, yo también tengo que indicar algo. Mira, el tema de la elección del señor Humbert es una elección que demuestra casualmente la independencia del poder del Estado por lo siguiente. El tema aquí no es criticar que si el presidente Varela conoce al señor Humbert o no. Mira, los contralores que han sido contralores en los gobiernos panameñistas son reconocidos como los mejores contralores de la historia del 90 para acá y vamos a explicarlo. Chinchorro Carles fue en un momento dado en la magistratura de la presidencia del señor Guillermo Endara Galimani. Claro que era amigo de Guillermo Endara, claro que lo conocía. Pero señor Barría, yo lo dije claramente al comienzo, no estamos cuestionando el quién, sino el cómo. Por eso, allá vamos. Entonces, por eso que quería hablar del cómo. Entonces, el tema de que fuese amigo no significa que no fue una elección. Chinchorro Carles pasó a la historia. El Contralor Widen también fue un buen Contralor tipo de Mireya. Este Contralor que la Asamblea ha seleccionado, no lo pueden cuestionar y decir que la Asamblea no ha ejercido su rol de poder independiente por el hecho de que Humbert no conozca a Varela. Yo quiero dejar eso muy claro.
fue una elección de los diputados, y los diputados alcanzamos los consensos, y esos consensos nosotros lo hacemos porque, con eso termino esta parte de la intervención, porque consideramos que si hubiese habido una Contraloría que fuese realmente independiente de carácter, en este quinquenio que pasó no estuviésemos con todos los escándalos que efectivamente hemos estado viendo. Y nosotros consideramos que el señor Humbert va a jugar el rol como lo jugó Chinchorro Carle, como lo jugó también Widen. Consideramos que él tiene que escribir su historia y nos sentimos satisfechos con haber logrado los consensos, no imposiciones, no madrugonazos, sino de forma de elecciones democráticas internas del Parlamento, para darle a partir del 1 de enero próximo un nuevo Contralor a este país que adecente el tema de la fiscalización y las finanzas. Hay mucho todavía por conversar y la mitad de la mesa se quedó sin hablar, pero para que tenga una idea de lo que han sido las opiniones esta semana, le voy a leer algunas de las respuestas a la pregunta: ¿a qué cree que se debió el consenso partidista para la elección del Contralor? Dice Mercedes: cambio democrático para que no los investiguen y causar suspicacia de que están apoyando a Varela. Gonzalo Cambefort: me pareció irreal la velocidad con que resolvieron todo. Nunca esperé tanta eficiencia y dedicación de asamblea. Se ve que hubo dinero. Óscar Herrera: no sé, solo espero que no sea para tapar ningún acto de corrupción del pasado gobierno. Tiene que hacer su trabajo. José Arrocha: esa respuesta la tiene el poder económico. El hombre de a pie carece totalmente de esos acuerdos de ricos. Y Augusto: sabía que iban a perder y votaron por Humbert, creyendo que por eso les debe un favor y así les tapará algo. Me imagino que se refiere a la forma en que votaron los diputados de Cambio Democrático, que es una de las interrogantes más grandes, y por eso está aquí la exministra Alma Cortés. Usted quédese en el radar.